Hola, Hola, somos Ma- Manuel Turrent y Alejandra Usabiaga, y esto es. estamos locos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, pues platiquemos un poco de la cultura del incel, Ujú. esto que sucede a partir de la serie esta Adolescentes, sí, de adolescencia. Adolescence, Ujú. cómo se empieza a hablar ya abiertamente de esta cultura. Entonces, platícame qué quiere decir incels. Incels es en inglés, pero No ya importa. traducido al español, porque Ajá. mi inglés de repente no sale tan bonito, Ujú, son las personas que son célibes involuntarios, o sea, que ujú, no tienen relaciones sexuales ujú. involuntariamente, o sea, Pero ni sexuales ni ni conexión emoción, ni emocional, connotación ni conexión emocional, emocional. ¿no? Exacto. Claro. Y entonces como una distancia hacia las mujeres, ¿no? Son hombres que tienen una distancia específica en lo Este, sexual y en lo emocional. pero a mí me parece algo bien interesante porque esto se ha convertido en algo que se han apropiado los hombres, pero que no nació ahí. O sea, nace por una chava Sí, canadiense, Alana Boulder o algo así. Boldwood. Ajá. Boldwood. ¿No te acuerdas del Este, nombre? Yo iba a es- buscarla aquí. no, 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 yo sí Ajá. me acuerdo de Alana Alan Boldwood. Baldwin. Ujú, Ándale. ujú. Este, En los 80s. en los ochentas, en donde empieza a hacer este grupo, pero realmente su intención era, pues las personas que estamos solas, conectémonos, Ujú, ¿no? ujú. Y le Y, sale todo lo y contrario. de repente surge esto como de una furia inigualable, como de hombres que sienten que no van a poder, que no pueden conectar, porque no es que no van a poder, es que en ese momento de su vida no están pudiendo conectar con las mujeres. Y es interesante porque lo que le dio visibilidad a esto fue esta serie de Claro, Adolescents, sí, claro. en donde el chavito este, que ya se me fue el nombre, Jeremy o algo Sí, así, algo así, no me acuerdo. No me acuerdo de lo que desde la primera escena no voy a spoilear porque luego Ajá, véala. se sabe que él mata Ah, rápidamente a otro chavo, ajá, a una chava. perdón, a una chava, a otro chavo. A una En chava. ese momento sabes eso. Eso, Y entonces pero el nada más. tema no es quién lo mató, sino el tema Sino, es por qué ¿por la qué la mató. mató? Así Y es. lo mismo pasa hace relativamente poco en México, Ujú, en el CCH Sur, ujú, donde también un chavo va y mata a otro chavo, ujú. este, y, y, y aparentemente hay como una conexión entre las dos cosas que tiene que ver con esto del incel. Claro. Y fíjate que yo creo que, bueno, es que hay varias cosas que a mí me parecen interesantes. Una es como esta parte en donde se desvirtúa ¿Mm? la, la, la parte de estamos solos, conectémonos, ¿no? Luego la otra es este enojo hacia las mujeres, Sí. como de no, no me pelas, no eres una persona que me haga caso y ta, ta, ta. Ahorita voy a hablar de eso, ¿eh? Porque realmente, a ver, chavos, conquistar a una mujer es lo más fácil que hay en el mundo. Y no importa tu físico, y no importa si tienes dinero o no tienes dinero. Esto es lo que se han comprado como idea los varones que les cuesta trabajo conectarse con las mujeres. No, es que nada más les importa el físico y el dinero. Es verdad, No, no, de pero verdad. lo que sí creo, Ajá, y estoy de acuerdo contigo al cien por gracias. ciento de lo que Ok. acabas de decir, Ay, perdón. pero, salud, Ay, salud. perdón, gracias. Pero lo que sí creo también Ujú. es que hay una parte que como los tradicionalmente Ujú. el hombre va y trata de ligarse a una chava, Muy mal. muchos de estos chavos dicen, yo no me quiero arriesgar a hacer este movimiento, Claro. porque me pueden rechazar porque no soy el más guapo, no soy el que tengo más dinero, etcétera. ¿Qué pasaría, y estoy pensando en voz alta, Ujú. si fuera más parejo? Y creo que es más parejo ya en los chavos, Sí, ¿no? En que ellos ya las las mujeres mujeres se acercan. sean las que se acerquen también. Sí, sí Y lo entonces hacen. yo me imagino que estos chavos son de los que no se atreven a acercarse y pocas mujeres se acercan a ellos. Porque voy a platicar Salud, cosas, ahora sí voy a utilizar lenguaje un poco, este, francés.
Sí, francés. Es que yo tengo una amiga que dice que cuando tú llegas a un lugar, tú puedes identificar la cara de la chavita, y yo diría, y del chavito que dice, no, yo no Ah, cojo. claro, yo siempre digo que tienes en la frente un semáforo verde, amarillo y Ah, tú lo rojo. dices más bonito, ¿eh? Sí, ella dice que tenemos el letrero de yo no cojo. Ajá. Yo Este, digo que es verde, amarillo y rojo, porque claro, amarillo es pues, a lo mejor, sí, dependiendo qué de pase. qué va a ser, ¿no? Pero las de rojo o los de rojo es clarísimo. Es clarísimo. Entonces, sí, sí, también, ¿qué tan buena onda, qué tan amable, qué tan sonriente, o sea, estás para que una mujer llegue y quiera bailar contigo o quiere echarse un drink contigo? O sea, porque no tiene que ver eso con tu físico. Cuando llegas a algún lugar, las chavas no están viendo quién pagó el trago, si lo pagaste tú o tu amigo. O sea, Ujú. las chavas están ahí echando el trago igual que tú. ¿Estás de Pero acuerdo? estoy de acuerdo, pero entonces, ¿por qué alguien? Ok, puedo entender que no me pelan, ¿no? Ujú. Y seguramente a muchas mujeres y hombres nos han pasado Claro. temporadas en que dices, nadie me pela. Sí, por supuesto. Este, pero de ahí, Ujú, ¿cómo das el salto a la violencia, no? Es como, porque sí me parece, bueno, primero que analicemos qué le pasa a esas personas, ujú, por qué suceden estas cosas y ujú. después por qué dan el salto hacia la violencia, Es ¿no? que, mira, yo creo que cuando tienes falta de habilidades sociales, Ujú, eh, te cuesta mucho trabajo como empezar a dar estos baby steps de hoy voy a sonreír. Solamente cuando vea pasar a alguien voy a sonreír, ¿no? Que son cosas que las personas que somos un poco más sociables las hacemos. O voy a saludar a las personas que pasen junto a mí, buenos días, buenos días. La gente te contesta, ¿eh? O sea, no es que son pocos los que no contestan. sí. Pero en general todo el mundo cuando le dices buenos días o buenas tardes o hola, te contesta. Y entonces son como estos baby steps que se pueden empezar a hacer, pero las personas que tienen un problema para socializar, pues sí los ven como enormes, ¿no? Entonces hay que empezar con pasitos más chiquitos y todo esto. Pero para mí, el verdadero problema es cuando empezaron a poner el problema en las mujeres. Claro, Ese fue, y ahí se desata la violencia, porque si tú eres la culpable claro. de que yo me sienta tan mal, pues evidentemente te voy a hacer pagar. Y cómo, está interesante, ¿no? Porque en mi época Ujú. se decía, tiene baja autoestima. Ah, sí, claro, Entonces yo era el culpable, mi autoestima y yo éramos los culpables de no claro. poder ligar. ¿Cuándo se da el paso de pasar de mi autoestima a la mala del cuento es la de enfrente? Fíjate que yo sí creo que tiene que ver un poco con cómo estamos manejando nuestras relaciones el día de hoy. O sea, sí creo que es una situación de época, de construcción social, porque a raíz de la pandemia, y yo creo que tú lo ves muchísimo, de verdad los chavos empezaron a tener broncas para socializar, ¿estás de acuerdo? Sí, pero y también creo que tiene que ver con que antiguamente, Ujú. aún los chavos, como tú dices, antes se decía, los hombres pueden ser feos, fuertes y Formales, formales. sí, claro. Y no importaba que fueras feo de Claro, alguna manera, pero de repente, porque tenías todos los privilegios claro, como hombre, como, y entonces al tener todos los privilegios ujú, era más fácil ligar, es más, había más broncas claro. en mujeres que Ujú. no las invitaban o que Que no, no la sacaban no a las sacaban a bailar. bailar, exacto. Claro, pobres. Y entonces en el momento que viene el movimiento feminista y Mm, los hombres pierden estos privilegios, los chavos pierden estos privilegios ujú. también, entonces creo que ahí empieza un gran tema, ¿no? Como de, ahora, ¿dónde me coloco en esta Claro. situación? Porque las mujeres parecería que ahora es- van más a la universidad, a las Ujú. maestrías, o sea, están mejor preparadas, ya no está como esta parte de el hombre está arriba de mí, sino esto es más parejo. Claro, Y entonces los hombres de repente empiezan a decir, ¿y ahora con qué se come esto, no? ¿Cómo claro. le hago? Y entonces se meten al internet, se meten
a las pantallas Ujú, y entonces empiezan a buscar poca interacción humana ujú, y más interacción por pantallas para no arriesgarse a saber cómo se maneja un hombre en estas claro. circunstancias y en esta época. Por ahí te late que Me podemos. late muchísimo, pero también me late, y esto creo que lo hemos hablado en algunos momentos, también pienso que tiene que ver con el modelo de masculinidad. Ujú. Ahí va. Creo que hay muchas mujeres, sabemos muchas mujeres, que también nos sentimos no vistas, no deseadas, no Ujú. bonitas, no nada de eso, pero no andamos matando a los hombres. No, Y creo que esto tiene que ver con la parte en donde las mujeres socializamos con otras mujeres. sí. Entonces, el sentimiento de soledad no es tan grande, Ujú. porque sí puedo tener como un deseo, un anhelo de tener una pareja, me encantaría tener a alguien conmigo y bla, 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 pero como las mujeres hacemos clan, entonces también tengo muchas otras cosas que hacer, Claro. piénsalo. O sea, si el fin de semana, una mujer no tiene plan, les habla a sus amigas. Le habla a su mamá, le habla a la prima y entonces, oye, ¿qué vas a hacer? No, pues vente a comer, vente, vámonos al cine, vamos a hacer cosas, ¿no? Y además, sí creo que también ya empezamos a hacer muchas cosas solas, o sea, no hay bronca en ir al cine sola, no hay Claro. bronca en ir al teatro sola, no hay bronca en ir a cenar sola, o sea, porque ya lo empezamos a hacer. En cambio, creo que los varones les hace falta hacer esta parte del De comunidad. sí, claro, de Eso tener por, su clan. eso por un lado, y por el otro también, las mujeres, aparte de que hacen eso y que tienen muchas redes de Ujú, amistades, también se saben cuidar y cuidar. ujú, Y sabemos los cuidar, hombres no nos sabemos cuidar ni así es. cuidar. Y entonces, ¿qué queda? Me meto a la pantalla, Ujú, veo pornografía, veo juegos, veo redes sociales y me evado del mundo. Y me evado y no me arriesgo a sí, hacer estos pequeños pasos que decías para socializar, ujú. sino pues mejor veo muchísima pornografía, Pornografía, ujú, y entonces parece que con eso puedo sustituir claro. las relaciones humanas, lo cual pues, es totalmente imposible. Y creo que esto de las redes que tú dices, sí tiene que ver con el hecho de que además se meten a los grupos Ujú. que van a validar su postura. Entonces, si yo soy una persona que pienso que las mujeres, que yo estoy solo por culpa de las mujeres, porque ellas nada más les interesan los guapos y ricos, entonces, ¿cuáles van a ser mis grupos en redes? Pues los hombres que piensan que las mujeres Son unas hijas esas de la son, chingada. somos unas hijas de Y su entonces mamá. genera desesperanza, resentimiento, genera Claro. muchas emociones que me hacen pensar Ajá. otra vez que el problema está allá. Claro, Y por las supuesto. malas del cuento son las Son mujeres. las mujeres, Sí. así es. También los malos del cuento son los hombres exitosos. ¿Por qué? Porque ese es Porque el ejemplo que les da. el del CCH, por ejemplo, Ajá. pues lo que hace es que mata, creo que les llaman chats a los hombres que son exitosos con las mujeres. Okey. Y entonces eso genera también un cierto, no sé si envidia, resentimiento, etcétera, que él sí, iba a decir, Ujú. él sí coge y los Y demás los no. demás no. Ajá. Y nuestro grupo de donde yo estoy, Ujú. pues estamos como separados socialmente, sexualmente y emocionalmente. Claro, Y por entonces sí supuesto. me da coraje que ese güey, nada más porque tiene más dinero o porque está más guapo, ligue. Y que, a ver, yo creo, no sé tú, pero cuando a mí me ha tocado trabajar con hombres infielesisísimos, neta, ni son los más guapos ni son los más ricos. Y yo agregaría, ni son los que mejor tienen relaciones sexuales muchas veces también. Solamente no. No, no, o sea, no, claro, Pero son los que saben conquistar a las claro, mujeres. tiene que ver con eso. Por supuesto, Ujú. y saben qué es lo que tienen que decir y saben cómo
galanear y entonces yo sí les diría, a ver, ni todos los hombres que son exitosos son buenos para tener relaciones con las mujeres, ni todos los hombres que no son exitosos son malos para tener relaciones con las mujeres. Y a veces hay hombres que no son ni guapos ni con mucho Sí, dinero, claro. pero se corre la voz que son buenos en el sexo y les Bueno, va de les va de maravilla, les va de maravilla, por maravilla. supuesto. Pero sí le echaron algo de ganitas, Claro, porque porque no conquista. viendo pornografía Ajá, no te vas a volver bueno en el sexo, sino todo lo contrario, claro. porque la pornografía lo que hace es cosificar a la mujer, y Ajá, entonces ahí no te vas a volver bueno en el sexo, tienes que claro. echarle ganas, entender, ver por dónde aprender para poder hacer cosas diferentes. Hijo, voy a seguir con mi lenguaje. Hace ya muchos años, entonces le perdí la pista a esta persona, pero estoy segura que no se sigue dedicando a lo mismo, porque estaba estudiando en la universidad. Llega a consulta un chavito como de 25 años, 26 años, una cosa así, con un cuerpazo, la cara no tan atractiva. Cuando yo le pregunto a qué te dedicas, como que me da la vuelta y como ya sabemos, cuando nos dan la vuelta nos quedamos callados. Como en la tercera o cuarta sesión, me dice, tú querías saber de dónde obtengo mis recursos. Y le dije, no, pues si no me quieres decir, no me digas, ¿no? Y entonces me dice, no, sí te quiero decir, ya me siento preparado, ya me siento en confianza. Ok, dime, yo tengo novias. Y yo, ¿qué es esto de que tienes novias? Entonces me dijo, tengo una novia, no me acuerdo exactamente, pero tengo una novia que me paga la universidad, tengo otra novia que me da dinero, tengo otra novia que me compra como las cosas grandes, como si necesito una computadora o un teléfono. Entonces yo me acuerdo de mi cara de asombro y me le quedo viendo y le digo, o sea, yo de verdad la más torpe del universo, ¿eh? Me le quedo viendo y le digo, eres un gigolo. Y entonces me dice, ese El término término no me no me gusta, gusta. no, con toda razón. Podemos ponerle otro nombre, son Sí, novias. son sus novias, ¿no? Pero entonces yo le digo, ¿cómo le haces? Y entonces me dijo, Ale, es lo más fácil que hay en el mundo. Y aquí va mi frase Comercial. francesa. Mi frase francesa. Dice, porque a las mujeres el pito les entra por el oído. Claro, claro. O sea, claro. Y de verdad que sus novias ni eran las más guapas, ni eran las más ricas, ni eran las más exitosas. Ujú. Pero este chavo supo darles, decir lo que ellas necesitaban, escuchar, prestarles el oído como ellas lo necesitaban. O sea, ¿qué es lo que hace eso? Hay esta película, ¿cómo se llama? Leo Grande, Esa es ¿no? la que estaba pensando el nombre, Leo Grande. Leo Grande, es lo Y él es mismo. un tipazo Él es un que tipazo. sabe cómo ¿Cómo conquistar a tratar? una mujer, Ya, cómo ligarse a una mujer. por Ujú. supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, sí creo que tiene que ver con la habilidad. O Ujú. sea, más bien deberías de hacer un taller de Habilidades habilidades para, sexuales y emocionales, para sí, conectarse con las mujeres. pero creo que sí, pero creo que va más allá de eso, en el sentido Claro, de que eh, pertenecer a los grupos ujú, en la adolescencia es es importante. importante. Y generalmente estas personas están fuera de esos grupos. Ujú, Y creo que ahí hay una responsabilidad de los grupos, por de supuesto. la gente que sí tiene estas facilidades para ligar o para ser, entre comillas, Ujú, populares o exitosos, claro. de jalar a todo el mundo. Yo me acuerdo mucho en la escuela, en la primaria de mi hija, un día nos mandaron llamar Ujú, para que mi hija era medio líder y ujú. para que integraran a una Ah, niña yes. que tenía pocas habilidades. Ujú, ujú, Y la integraron porque claro. hicieron que los alumnos, los papás estuviéramos involucrados en ese proyecto de integrar. Ujú, Entonces, sí creo que va de dos lados, porque no es tan fácil, eh, si tú no tienes las habilidades sociales, integrarte a un grupo que sí las tiene, si no. no te jalan y te ayudan un poco. Híjole, pero fíjate que ahora haces que me acuerde de un caso de una chavita con la que estaba trabajando, adolescente, secundaria, que tenía esta bronca como de no sentirse integrada en su grupo. Entonces, ya sabes, tenemos una estrategia narrativa en donde
es muy linda porque se integra a las personas de maneras diferentes. Entonces yo voy a la escuela y hablo con la maestra, con la psicóloga y les digo, oigan, a mí me gustaría ver si podemos hacer este proyecto para que se integre y ta, ta, ta. Déjame hablar con las mamás, a ver si nos lo permiten, ¿no? ¿no? Porque su hija no tiene por qué hacerse cargo. Desde ahí empieza el Y entonces yo problema, digo, o sea, sí. ¿cómo que no tiene que Ujú, hacerse cargo? ujú, Somos una ujú, sociedad, está en su ujú, salón. ujú, Y entonces la psicóloga me decía, no puedo hacer nada, Ale, no puedo hacer ujú, nada porque ya dijeron todas las mamás ujú. que no. Entonces es como, sí, te discrimino, pero además tus papás te Sí, apoyan a en que la hay discriminación. discriminación, claro, claro. Entonces digo, no, pues sí, sí estamos bastante Terrible, sí, malitos, sí, ¿no? sí. O sea, Sí, no, aquí en el caso que te conté de mi hija, los claro, papás que nos pues involucraron sí, y los hijos, claro. y entonces funciona muy Muy bien. bien, porque pues Ajá, sí, se necesita, ¿no? O sea, ujú, porque si tú le dices a tu hijo o a tu hija, a ver, fulanito la está pasando mal, intégrenlo tantito, claro. llévale un chocolate, Ujú. ayúdale con la tarea, digo, pasan cosas diferentes, ¿no? Pero qué interesante lo que es, porque al final creo que estar en los zapatos de estos hombres Ujú. que, que, que están como aislados, porque aparte creo que ese Sí, es sí, sí el están tema, están aislados. aislados y sus grupos a los que pertenecen les refuerzan esta cultura de las mujeres son las malas De la exclusión. y nosotros somos Ujú. los que tenemos derecho a estar enojados Así es. Sí, sí, somos por las las víctimas de las víctimas mujeres, contra las ¿no? mujeres. Eso, romperlo, como lo estamos viendo, no está tan fácil. Claro, Pero también tiene que ver con esta parte de machismo, de masculinidades, también entra en juego todo eso por también, supuesto, por porque yo ya supuesto. no tengo los privilegios y ahora quiero, ¿cómo los consigo? Pues por la fuerza. Y también, como decía Julio antes de que empezáramos a grabar, ¿no? O sea, voy a reforzar la parte del machismo, la parte del patriarcado, en donde la mujer es un objeto de deseo, en donde la mujer, donde tengo contacto con ellas a través de la pornografía, evidentemente se vuelven objetos y no importa que Ujú, yo lastime un objeto. Si ese objeto me está lastimando, pues yo puedo, claro, porque no nos ven como seres y humanos. si todo el tiempo estoy viendo objetos en la computadora, Claro, por la supuesto. pornografía son objetos, Claro, todo es objeto de alguna manera, claro. eso se vuelve un tema completo. Porque Ajá. al final el fenómeno incel Ujú. es un síntoma Sí, de una de una enfermedad enfermedad que es que te multifactorial, ¿no? Porque tiene que ver con el tema social, con el tema digital, con el tema económico, con el tema con el tema personal, con el personal, tema con familiar, el o tema sea, de género, sí, o claro. sea, tiene como muchas ramas y por eso es tan complicado resolver. Ahora, parecería que estos dos casos, el de la De la serie de adolescencia. adolescencia y el del CCH, son como, ¿por qué le dedicamos tanto a una cosa si son dos casos? Pero yo creo que abajo de estos No, hay casos muchísimos, está lleno de cosas que no llegan, por suerte, a esa violencia pero extrema, que sí. pero que la están pasando muy mal. Así es. Entonces sí creo que hay que ponerle ojo y entonces aquí sí creo, y como siempre decimos, platica con tu adolescente, Y ve qué está viendo en platica, las redes ve, también, ¿no? O sea, revisa. revisar qué está viendo en las redes, Ujú, sí, porque no es solo, ujú, no solo es prohibir, ujú. porque hay muchos papás que dicen, solo puedes entrar a la computadora o al celular No, tantas hay que horas. hacer Sí, pero análisis. también hay que ver qué es lo que están viendo en Bueno, esas claro. horas. Y hacerlos a que, que desde que sean chiquitos, ellos también empiecen a generar este sentido crítico Ujú. de qué es lo que estoy viendo y eso para qué me sirve o no me sirve, ¿no? O sea, ¿qué me da? O sea, ¿de qué se trata esto que estoy viendo, no? Y yo Entonces, entro en sí. un dilema que estábamos platicando antes de empezar, Ajá. Julio, tú y yo, sobre la perdón, sobre la prostitución, Ah, porque claro. entro en este dilema de, eh, me parece como muy
muy fuerte también que un hombre Ujú, utilice el cuerpo de una mujer y pague por su servicio. Pero de repente no, me confunde ujú. porque ahí cuando menos hay una interacción Ay, ay, que no hay en la pornografía. no. Hay una interacción económica, de plática, de algo. Hay algunas veces que hay hasta una interacción hasta emocional Emocional, durante claro. un tiempo con esas mujeres Ujú, y que antiguamente los hombres, los papás o ujú. los tíos llevaban a los hijos a Ah, los, a estrenarse. se llamaban burdeles en esa Sí. época, ¿Ahora para, sabes cómo se llama? sí, Puteros. no, Así le dicen los chavos. Julio, ¿les dicen así pero no o existen ya, no? no A ver, se existen, les llaman pero ya no puteros, pues. existen, hay así puteros como había en esa época, Bueno, no, sí sigue habiendo. ¿Dónde vives, de Manuel? cuartitos y Ah, claro que sí, Manuel. yo pensé que ya se habían acabado. O sea, no, hay esos y hay los tables que tienen Yo la pensé parte que de había más bien atrás tables, pero y también los cuartitos en yo los pensé, tables. pero bueno, pero ahí había una interacción. Yo insisto, no me gusta ninguna de las dos No, opciones, tampoco a mí, tampoco a mí. pero creo que esa opción a lo mejor le daba cierta seguridad al chavo joven Puede de ser que poder sí. interactuar en lo sexual. O sea, cuando menos decir, pues Pues sí, sí puedo hacer esto y a lo mejor hasta me enseñan a hacer algo. No lo sé, ahí entro en una confusión terrible. No sé si esto es el tema de no, este creo que podcast, no, creo pero que hay que buscarle más. Ahora, yo sí creo que cuando vives tan aislado y tan enojado, cualquier tipo de interacción te va a ayuda. venir bien. O sea, porque sí estamos hablando normalmente de chicos jóvenes, o de chicos jóvenes, o sea, es como un pleonasmo ahí. Sí, Es decir, pero de jóvenes que están en este enojo y en este dilema, y a lo mejor lo que sí pueden hacer es acercarse como también nuevamente baby steps, a lo mejor ir, conocer, ver primero, después empezar a conversar y a lo mejor como pagan se sienten seguros, ¿no? ujú. Ahora, creo que es una cultura de la que hay que hablar porque tampoco Tenemos estoy que hacer tan seguro un podcast también de la de prostitución. prostitución. Creo que sí hay que Pero hablar. fíjate, y entro en todo este dilema porque esta película que tú dices, la de El Leo Leo, Grande ajá, es un, eso es una prostituta, es un claro, es un prostituto prostituto, que claro. sin embargo le hace mucho bien a Mucho ella. bien, O sea, claro, claro, y a así es. él también creo. O sea, es una interacción en que les hace bien, creo que a los dos. No solo por lo económico, sino creo que son conversaciones que les hacen bien a los dos. O sea, yo ya he hablado mucho de mis consultantes, ¿eh? Los voy a hablar por teléfono. Sí, háblales por teléfono y diles Están hablando de ti, ¿no? No es que cierto. estoy hablando mal de ti. No, 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 uno de mis consultantes que sí tenía un tema de desempeño por su relación terriblosa, le ayudó muchísimo, ¿eh? O sea, cuando él empezó y se acercó a una prostituta, empezó diciéndole, oye, yo tengo un problema de desempeño, no puedo. Y al final le agradeció Claro, infinitamente y se volvieron amigos, ¿no? Porque pues sí, le regresó la la confianza y la seguridad y la seguridad. Ujú. confianza en sí mismo. Ahora, yo quiero ya para ir cerrando, Ya cerremos, porque ya una, nos metimos en un tema sí, complicado. pero yo sí quisiera regresar al tema de si la pasan mal, Sí, si tienen horrible, mil cosas, pero nada horrible. justifica La la violencia, violencia que nada, ellos ejercen sobre otras mujeres o sobre no. hombres que son más exitosos que ellos en el tema del Ujú, ligue. O sea, nada lo justifica. ujú, Esta espiral de odio y de claro, enojo no. habría que canalizarla de otra manera y buscar cómo resolverlo. Y yo sí les voy a decir, chequen a sus adolescentes, chequen todo lo que dijo Manuel, que ven, cuánto tiempo, pero por favor, si lo estás viendo que se aísla, que no está saliendo, que están pasando cosas con tu adolescente, mándalo a terapia. Hay terapias de bajo Sí. costo Ujú. y es, creo, el mejor lugar en donde tu adolescente va a poder empezar a hablar de estas cosas. Y si se puede, terapia de Sí, grupo mejor, mejor, claro, presencial, donde claro. tenga que interactuar, ojalá. Así es, Ujú. pero bueno. Muy bien, muchas Gracias, gracias a ti. que Nos estés vemos la bien. próxima. Hasta Bye luego. bye.